Hola, ¿qué tal a todas y a todos, seguidores y seguidoras del canal de Magnistoria y Mitología? Espero hayan pasado unas excelentes vacaciones, un buen fin de semana. Y pues bueno, yo contento y entusiasmado porque durante estos meses les he estado preparando mucho material para enseñar, para mostrarles, para subirlo y compartirlo con ustedes. Y pues bueno, un cacho de este material es de este tema que vamos a hablar esta vez en este video. Y antes de empezar con el tema, quisiera decirles que esta va a ser una nueva modalidad, un nuevo contenido, ya que ustedes saben que dentro del canal de Magna Historia y Mitología pues manejamos este tipo de videos o videocápsulas que tratan sobre un tema en específico, ¿no? Y que dura como de 5 a 15 minutos por lo mucho. También tenemos las charlas en vivo, en donde pues hablamos también de un tema en específico, lo exponemos, lo debatimos con Mike y Alberto, y también algunas veces invitamos a gente a que hablen sobre esos temas y pues bueno, también debatimos y también tratamos en las charlas en vivo de interactuar con ustedes, ¿no? A través de las preguntas y respuestas. Pero bueno, esta vez lo que voy a hacer es que voy a grabar este tipo de charlas y algunas veces también las voy a hacer en vivo porque también pienso invitar a alguna gente para hablar sobre este tema, que pues es bastante interesante, extenso y que la verdad sería bastante complicado y creo que no sería muy orgánico hablar sobre este tema solo en videocápsulas informativas o en 2 o 3 directos. Quisiera hacerlo un poquito más interactivo porque del tema del que vamos a hablar, que bueno, ya lo vieron en la descripción, pero el tema del que voy a hablar y exponerles durante unas cuantas charlas así videograbadas o en vivo es el tema, de las guerras médicas. Seguramente han oído hablar de las guerras médicas en el colegio o han leído sobre el tema o escuchado en algún podcast o en algún otro canal. Es un tema que es bastante influyente en la historia de la antigüedad. Un, las guerras médicas son un parteaguas, marcan un antes y un después definitivamente en la historia de la antigüedad. Y pues bueno, ¿por qué guerras médicas? Muchos piensan a veces por la palabra médicos, lo escuchan, lo leen y dicen, guerras médicas y lo identifican con los médicos, ¿no? En la actualidad, pues doctores, etcétera. Pero mucha gente de verdad a veces lo cree por eso, pero para nada, para nada, para nada. Se llaman guerras médicas, quisiera decir, empezar por eso, por el pueblo de los medos, de este pueblo, esta tribu, más bien pueblo, de esta civilización de los medos. Los medos eran hermanos de los persas, eran tribus hermanas, pueblos hermanos, de descendencia, se les dice que son pueblos iranios, ¿no? De descendencia irania. Y pues bueno, los medos y persas habitaban en lo que es actualmente hoy Irán, parte de Irak, ¿no? De esta parte de Oriente, de Próximo Oriente o Oriente Próximo. Y pues por eso se llaman guerras médicas, porque pues en este conflicto participaron los medos, el pueblo que ya les dije, medos, y los persas también, que en realidad pues eran pues sí pueblos que de una misma raíz, ¿no? Que tienen una misma raíz y que compartían bastante culturalmente y que después se unificarían gracias a Ciro el Grande cuando destituye a su abuelo Astiages. Y pues bueno, eso es un tema que vamos a ir hablando poco a poco, ¿no? Porque bueno, también me gustaría empezar por los antecedentes. O sea, voy a empezar a hablar sobre las guerras médicas, pero ¿por qué, por qué sucedieron? ¿Cuál fue lo que provocó el conflicto entre estos señores que tengo aquí, a los hoplitas griegos, habitantes de la Hélade, de las ciudades-estado de las polis griegas, con los pueblos de Oriente, principalmente los medos y los persas, pero también sabemos que dentro del imperio persa o medo-persa participaban los fenicios, eh, también los carios, los egipcios también participaron en estos conflictos. Muchos pueblos participaron en las guerras médicas, lo vamos a ver poco a poco. Y pues bueno, también quiero decirles que seguro no he oído hablar de las guerras médicas porque dentro de las hubo 2 guerras médicas. Y dentro de estas guerras médicas hubo varias batallas, obviamente, ¿no?
La guerra se decide en batallas, principalmente. Dentro de estas batallas, pues está la de las Termópilas, la de Platea, la de Salamina, la de Maratón. Estas 4 batallas por lo menos decidieron definitivamente la guerra, ¿no? Y pues bueno, ya dije una, las Termópilas, y seguramente ustedes han visto la película de 300 guerreros. Esta película que hizo Hollywood tratando de explicar o de significar, mejor dicho, esta batalla de las Termópilas en donde participaron los lacedemonios, los espartanos, los 300 espartanos, que en realidad eran los 300 espartiatas. Hay varias teorías sobre esta batalla. Cuando lleguemos a verla, porque tenemos que pasar por esa batalla a fuerzas, vamos a analizar algunos datos históricos, realmente históricos. Y lo digo porque la película de 300, pues sí, retoma este suceso importante que en realidad sí es verídico, o sea, sí pasó, sí existió la batalla de las Termópilas, sí existió Leónidas, sí existió Jerjes, etcétera. Pero el problema es que esta película tiene muchos errores históricos, como la mayoría de las películas que quieren tratar temas históricos, pero que le meten de su cuchara y echan a perder todo y se vuelve un caos y un malentendido y una sopa de errores históricos. Em, y pues bueno, esto quería poner de ejemplo porque la batalla de las Termópilas es una batalla decisiva dentro de estas guerras y que pues bueno, la pueden identificar y pueden ver la película. Yo no se los recomiendo, mejor investiguen las fuentes primarias que ahorita se las voy a pasar. Pero bueno, sigamos con esto. Ahora ya que dije esto de las guerras médicas, esta introducción y les hablé sobre los medos, los persas un poco, quiero decirles que principalmente yo tomo como fuente principal a este señor que tengo aquí, que es Heródoto Halicarnaso, que pues en una serie de libros hace una obra que son sus historias. La historia de Heródoto se considera como uno de los primeros historiadores de Occidente. Este señor, pues bueno, hace sus obras, su obra, perdón, su historia, su conjunto de historias, en donde él trata de explicar cómo surge, cómo nace el conflicto entre los pueblos de la Hélade, los pueblos griegos, y los pueblos de Oriente, los medos, los persas, los lidios también, los fenicios, egipcios, etcétera. O sea, Heródoto en su obra tiene como objetivo explicarle a todo el mundo en general, no solo a los griegos, cómo es que empezaron los conflictos entre estas dos grandes civilizaciones, entre estos pueblos que venían de lo que actualmente es Europa, con los pueblos que actualmente habitan en Asia, Arabia, Mesopotamia, ¿no? Lo que antiguamente era pues Mesopotamia, donde estaban también los pueblos iranios, que son los medos y los persas, cómo entran en conflicto todos estos pueblos, todas estas grandes civilizaciones, ¿no? Cómo chocan, llega un punto en el que chocan. Eso es lo que trata siempre de explicar Heródoto. Y por ejemplo, aquí tenemos, hay 5 tomos en Gredos, los pueden encontrar tanto físicos como también en línea. Los venden en Amazon, de hecho, en Kindle. Cuestan como 100 pesos mexicanos. Esas son las fuentes. Heródoto es como la fuente principal para hablar de las guerras médicas. Después, pues obviamente ya tienen algunas fuentes también Diodoro Sículo puede hacer otra de las fuentes que también utilizo, Diodoro de Sicilia, que también habla un poco de las guerras médicas, pero quien profundiza, perdón, en datos un poco más es Heródoto. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema, pero antes de todo, lo que suscitó las guerras médicas fue la rebelión de Jonia, la rebelión de los jonios. ¿Quiénes son los jonios? Son griegos, pero colonos. Debemos recordar que durante el siglo octavo, séptimo, en su mayoría los griegos emigraron, decidieron fundar nuevas colonias en Anatolia, en las costas de Anatolia, también Magna Grecia, al sur de Italia.
la misma isla de Sicilia y llegaron de hecho más allá todavía, o sea, llegaron a algunas costas, si no me equivoco, de Córcega y Cerdeña y también a la parte sur de Francia, en donde fundaron Massilia, la ciudad-estado polis de Massilia. Entonces, bueno, como les digo, los colonos pues griegos llegaron a las costas de Anatolia. Y pues bueno, se preguntarán, sí, bueno, pero ¿en dónde está Anatolia? Ah, bueno, pues es lo que tenemos aquí. Esto que tenemos es Anatolia. Vean la cantidad de pueblos que habitaban esta zona. Y de seguro también han oído hablar de Anatolia porque aquí mismo, donde dice Troad, o sea, en inglés, en español más bien sería Troade, en esta zona se suscitó la guerra de Troya, la famosísima guerra de Troya que nos narra Homero en la Ilíada. Y que de hecho en esta región se encontraba Ilión, lo que sería realmente Troya. Por eso se llama Ilíada, no se llama, em, digamos, la obra de Homero no se llama Troya, se llama Ilíada porque Ilión es la ciudad en donde se suscitó el problema, donde se suscitó la guerra entre los grandes héroes de la época em, micénica en esta zona, donde participaron, pues ya saben, Agamenón, Aquiles, Héctor, ¿no? El conflicto por el rapto de la bella Helena. Y pues bueno, desde ahí ya con esto es un punto clave, ¿no? O sea, sabemos que en Anatolia, en lo que actualmente podríamos decir que es Turquía, se encontraba la Troade, esta región donde se encontraba Troya, donde estaban los Dardanelos también, zona de donde era oriundo Eneas, el héroe y después fundador, bueno, quien sería se le toma como fundador, o sea, los romanos lo toman como su máximo, bueno, ellos lo ven como así su máximo representante, ¿no? Porque ellos, para los romanos, ellos dicen que descienden de Eneas y de los troyanos que salieron junto con él y se fueron y se refugiaron en Italia, en las costas del Lacio. Hay que recordar eso. Entonces, bueno, aparte de la Troade, pues tenemos Lidia, un importantísimo reino que tendría bastante influencia en la región y del que hablaremos más adelante. Licia, que también em, los licios, si no me equivoco, también participaron en la guerra de Troya. Cilicia, Pánfilia, Laconia, Pontus, donde posteriormente, unos siglos más adelante, estaría el reino del Ponto. Y pues bueno, esta es la zona, bueno, que también, perdón, se me olvida decir que Anatolia pues colindaba con Tracia, ¿no? Esta zona que ya pues prácticamente ya está pegada a Grecia y con la que también tuvo muchísimo contacto hablando culturalmente. Bueno, esta es Anatolia y pues justo en esta zona llegan los colonos griegos y fundan una serie de ciudades. No se sabe muy bien, bueno, más bien hay muchas teorías del por qué los griegos emigraron. Algunos hablan que por cuestiones políticas, ¿no? En esta época también durante las migraciones había algunos gobiernos que eran tiránicos, otros que eran democráticos. Entonces hubo como un choque entre grupos políticos, grupos de personas que pues, no compartían las mismas ideas políticas y por eso emigraron. Esa es una teoría. La otra es que obviamente pues las oportunidades pues de supervivencia básicas como el alimento, etcétera, ¿no? El comercio, porque de hecho también eso fue lo que impulsó a que los griegos fundaran nuevas ciudades, porque al llegar las polis estado, las ciudades estado, pero ni las polis, cada una estaba interesada en pues abrirse, en obtener más riquezas del comercio, ¿no? Y por eso es que algunos colonos decidieron también, eso es lo que quisieron hacer, abrir nuevas rutas de comercio, abrir nuevas oportunidades para el comercio. Esa fue otra de los motivos y pues obviamente también por lo que digo, las cuestiones como de comida, llegar a otros lugares donde fueran más fértiles, porque Grecia, si bien no me equivoco, pues no es tan fértil, hay muy pocas zonas que son fértiles, ¿no? Pero ellos buscan más oportunidades de que, pues sí, sobresalir, o sea, abrir nuevas rutas de comercio, mejores oportunidades.
Esa fue esos son los motivos por los que los griegos emigraron. Y pues bueno, llegando a Jonia, ellos forman y fundan muchas ciudades. Aquí estamos en las costas de Anatolia, seguimos en las costas de Anatolia. Son muchas de las ciudades que los griegos fundaron, los jonios. Les repito, los jonios. También es importante saber que venían de el Ática. Este Heródoto nos narra eso, que la mayoría de los colonos que venían según de la Hélade, que emigraron hacia Anatolia a fundar otras colonias o nuevas ciudades, pues eran de la zona del Ática. El Ática es donde está Atenas actualmente, toda esa zona. Y también narra que hubo eolios, dorios, que también fundaron algunas ciudades importantes, pero las que más influyeron siempre, siempre fueron las de los jonios, de estos colonos griegos. Y pues ellos, como les tengo aquí, pues fundaron muchas ciudades importantes, como Samos. Samos es la patria de Pitágoras de Samos, el famoso filósofo, del cual acabo de sacar un video hace como un mes o dos, deberían de verlo, está muy interesante. Bueno, ahí tienen a Samos, Mileto, que también es una ciudad muy importante en el mundo antiguo por su potencial económico y cultural, pero también por el lado de la filosofía, porque esta es la patria y aquí nació Tales de Mileto, nada más y nada menos. Y también en esta ciudad estuvo seguramente también con él Anaximandro y Anaxímenes, filósofos presocráticos, del cual también les recomiendo que lean las obras de... Bueno, realmente no llegaron ya obras como tales completas de Tales de Mileto y de los demás filósofos presocráticos, pero hay fragmentos. Gredos tiene 2 tomos, así se llama, fragmentos de los filósofos presocráticos, son 2 tomos y donde vienen fragmentos de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿quién más viene? Parménides, si no me equivoco, también viene ahí, Heráclito. Entonces, bueno, eso se los recomiendo ya que tocamos este punto. Aquí tiene, ¿no? Mileto, Samos, Éfeso, que también sería un punto súper importante en la historia antigua, tanto durante la época de las colonias griegas como también cuando ya llegó el Imperio Romano y la República Romana también se convirtió en un centro muy importante. Colofón, que también es una ciudad muy conocida. Entonces, bueno, los jonios fundan muchas ciudades, pero 12 de estas ciudades se van a convertir en una confederación a la cual se le llamó la Liga Jónica. Al conjunto entonces de estas ciudades jonias se les llama Liga Jonia. Entonces, pues bueno, mira, de hecho aquí tengo un mapa en donde se puede ver un poquito mejor. El Ática es aquí donde tenemos Atenas y toda esta zona. También Eubea compartía mucho comercio con el Ática y también se cree que algunos colonos también salieron de Eubea. De hecho, de muchas ciudades, o sea, de Atenas, de Corinto, hasta los espartanos que no eran muy buenos navegantes, también fundaron muchas ciudades. Por ejemplo, en Esparta, perdón, en Magna Grecia, al sur de Italia, Tarento son colonias espartanas, Lacedemonias. Entonces, bueno, aquí tienen, les pongo este mapa porque ya aquí vemos un poquito más extenso en cómo es. Podemos ver pues la Hélade, las ciudades-estado, Atenas, etcétera, Esparta y eso, toda esta zona, Tesalia, Etolia, y lo cerca que les quedaba ya las costas de Anatolia, ¿no? En donde fundaron pues Samos, Mileto, Éfeso, Quíos, que también es otra de las ciudades más importantes. Y pues bueno, aquí tenemos las ciudades que conformaban la Liga Jónica. Pero el problema era que los jonios, como ya vimos, no eran los únicos, los colonos griegos no eran los únicos que habitaban las costas de Anatolia. Como les enseñé en el mapa pasado, en este, pues existen muchísimos pueblos, muchísimas culturas. Es una zona bastante rica en historia, Anatolia. Pues bueno, les decía, aquí tenemos Jonia otra vez, aquí se ve Jonia, pero los jonios compartían territorio con Lidia, con el reino de Lidia.
¿Quiénes son los lidios o qué era el reino de Lidia? Pues bueno, el reino de Lidia o la cultura lidia es de origen indoeuropeo, tenían su propio lenguaje, tenían según los expertos también un alfabeto parecido al que ocuparon los griegos, el cual no se ha podido descifrar del todo, pero bueno, se entiende un poco porque, pues bueno, está un poco, es parecido al alfabeto griego, ¿no? Debido a su posición geográfica, voy a poner de nuevo acá el mapa para que lo ubiquen bien bien. Los jonios tenían bastante influencia de los pueblos de Oriente, de los antiguos pueblos de Oriente, porque también en la zona de Anatolia estuvieron los hititas, llegaron hasta ahí los asirios también, entre otros pueblos. Entonces, Lidia obviamente se vio influenciada por estos pueblos que venían de Oriente, ¿no? Pero también por su contacto con los griegos colonos, pues también se vieron influenciados, ¿no? Compartieron también culturalmente y comercialmente, económicamente con ellos. Em, y pues bueno, fue por eso que el reino de Lidia o los lidios pues se convirtieron en pues sí, en un pueblo importante, en una potencia también dentro de la región. De hecho, ellos, bueno, aquí tenemos, déjenme mostrarles esta imagen. Su capital era Sardes. Aquí tenemos una imagen de Sardes, la famosísima Sardes, que pues bueno, va a salir muchísimo en los textos de la antigüedad porque era una ciudad muy importante. Déjenme ver si aquí, por aquí, les tengo... Bueno, ahorita voy a hablar de este personaje. Quería mostrarles dónde estaba Sardes. Aquí esto que dice Sardis, bueno, es Sardes. Estaba muy cerca de él. Si se dan cuenta, estaba muy cerca de Jonia, de las ciudades-estado de los colonos griegos. Bueno, aparte de que ya les dije eso, eh, el reino de Lidia fue un reino que tuvo muchísimo apogeo porque eh, fue- hubo grandes dinastías de reyes, entre ellas la dinastía Mernada, que estuvo bajo la tutela del rey Giges. Pero Lidia tuvo muchísimo más apogeo con la llegada de un rey de esta dinastía, de la misma dinastía de los Mernadas, con Creso. Déjenme mostrarles ahora sí a Creso. Aquí está, el rey Creso. Creso era el rey de los lidios durante el siglo VI antes de Cristo. Fue un rey muy famoso porque se consideraba un rey sabio, poderoso obviamente, y al que le gustaba mucho consultar los oráculos. Si leemos Herodoto, él nos dice que hacía muchísimas ofrendas o mandaba muchísimas cosas a los templos, a los oráculos más bien, para consultarlos. No debemos olvidar que en el mundo antiguo consultar los oráculos era básico, ¿no? Antes de emprender una empresa grande, antes de empezar una guerra, una batalla, también hasta lo más mínimo, como empezar un negocio. O sea, la gente, o sea, desde los oráculos los consultaban desde la gente de la élite hasta la sociedad, hasta el pueblo. Era básico, era parte de su cultura, parte de sus creencias, de su ideología, ¿no? A la humanidad siempre le ha preocupado el futuro. También tenemos un video sobre la adivinación en la antigüedad en el canal, por si gustan verlo. Entonces, bueno, estamos con Creso. Creso justamente reinaba durante este periodo de las colonias griegas, durante el apogeo de las colonias griegas. Y pues bueno, él tenía ideas expansionistas, o sea, él quería que, perdón, él quería que, pues sí, Lidia ya tenía muchísima importancia y era fuerte, pero pues también le importaba pues, seguir bien. De hecho, aquí tenemos un mapa donde vemos el reino de Lidia, porque los lidios, pues sí, fueron amigos de las ciudades-estado de los jonios y eso, pero también las conquistó, las subordinó al menos, como podemos ver en este mapa. Entonces los griegos se vieron sometidos un tiempo a los lidios. Había algunas ciudades que no, que todavía mantenían su autonomía, algunas ciudades-estado, pero había otras que ya no, que pertenecían, o más bien, estaban subordinadas bajo el reino de Lidia, si no me equivoco. Aquí vemos en el mapa pues, la extensión del reino de Lidia.
no era un imperio, o sea, por su tamaño lo podemos ver, y, o sea, compáralo con el Medo, los medos y persas, y pues para nada, ¿no? O sea, es un reino chico, pero bueno, bastante influyente e importante, ¿no? Lidio, perdón, este Creso, pues tenía pues intereses de expandir su reino, veía hacia Oriente y veía al imperio Medo, Persa, porque bueno, ahorita espérame tantito, ahorita vamos a llegar a ese punto por los medos y los persas, porque estos tres pueblos, los colonos griegos, los lidios y los persas, los medos persas, los pueblos de Oriente, son clave en estas guerras. Y lo podemos observar en las mismas fuentes de Heródoto. También quiero decirles que, de hecho, los lidios se dice que fueron los primeros en acuñar monedas, de utilizar pues, la moneda como parte de su economía, ¿no? Para el comercio, para utilizarla dentro de sus ciudades, sus pueblos. Es por eso que también es muy importante el reino de Lidia. Es un dato muy curioso y que, pues, bueno, a lo mejor no sabían, pero pues, sí, gracias a los lidios tal vez empezó esta onda de utilizar, más bien fueron de los primeros en utilizar la moneda como elemento económico. Entonces, bueno, ya que expliqué lo de Lidia y ya saben quién es Creso y saben que la capital de Lidia era Sardes, ahora vámonos aquí al imperio Medo persa, porque bueno, durante este siglo, también sexto, también otro personaje muy importante que tenemos aquí, bueno, este es otro mapa, aquí tenemos más de cerca Sardes, miren, toda esta zona, de hecho aquí está Troya, ¿ya vieron? Muy cerca. Aquí está Esmirna, que también es otra de las ciudades que fundaron, Éfeso y Mileto. Y aquí al lado ya esta marca, esta pues, sí, línea roja ya marca la frontera. Entonces, un personaje muy influyente también entra en esta historia, en estos antecedentes. Estoy yéndome muy atrás porque es importante que sí sepan por qué se suscitaron las guerras médicas. Tiene un antecedente, obviamente, y son antecedentes importantes. O sea, hay que saber esto porque son las bases, son la raíz del problema, son los sucesos, son personajes que son clave. Ciro el Grande, ya les dije, estuvo en el siglo antes 6 de Cristo, igual que Creso. Ciro gobernó más o menos como a partir del 580 hasta el 530 antes de Cristo. Fue un Es un personaje bastante interesante y a mí me llama mucho la atención. Yo creo que a muchos nos llama mucho la atención. Que es un personaje que si tú lees las fuentes antiguas clásicas, siempre se habla de él. O sea, los griegos, que son sus enemigos, o bueno, él ya no llegó a pelear en las guerras médicas. Estoy hablando de los antecedentes, les digo. Estamos hablando de unas décadas antes de que comenzara, casi un siglo antes de que comenzaran las guerras médicas. Pero es importante saber todo esto que les digo. Ciro gobernaba durante este periodo también al mismo tiempo que Creso. Eran contemporáneos Creso y Ciro. Y pues bueno, Ciro el Grande, como les digo, es de esos personajes que a pesar de ser un enemigo, de ser un bárbaro a ojos de los griegos, o sea, eh, era visto como un personaje importante y un sabio, un estadista correcto, un personaje con mucha virtud y debemos saber que dentro de la historia antigua, para los griegos y para los romanos, la virtud era como un elemento clave, ¿no? Para el camino hacia la perfección de una persona era la virtud. Entonces, Creso era visto como un hombre de virtud, de honor, fiel, compasivo, entre otras cosas. Muchos, no por nada, por ejemplo, Jenofonte, el gran escritor, pues dedica una obra que, si ustedes la leen, de hecho, si quieren después hablo sobre eso también, hace una obra que se llama Ciropedia. La Ciropedia tiene algunos datos interesantes y verídicos, pero también tiene un poco de su cuchara de Jenofonte y le mete algunos datos que son ahistóricos o no son cronológicos, o ni siquiera verdaderos, y personajes que ni siquiera pues fueron reales, ¿no? Pero él a través de esta obra pues trata de resaltar la figura de Ciro el Grande, ¿no? De hablar de este gran rey
de su importancia en la antigüedad. De hecho, hasta Heródoto nos habla nos habla sobre sus orígenes, porque la figura de Ciro es muy importante también, porque él simbólicamente él es la unión entre los medos y los persas. Como les dije al principio, son pueblos que son hermanos y que después, gracias a Ciro, se unificaron. Porque, bueno, les voy a platicar rapidísimo. Ciro era hijo de una princesa, por así decirlo, meda, se llamaba Mandane. Mandane era hija de Astiages, el abuelo de Ciro, Ciro el Grande, quien era, a su vez, el rey o emperador, como le quieran decir, yo le diría el rey de los medos. Mandane se casa con el padre de Ciro, que se llamaba, si no me equivoco, perdón, Cambises de Persia, porque Cambises, pues bueno, como debemos saber, pues era el rey de esta civilización, de los persas, que pues bueno, tuvo su apogeo justamente durante este siglo. Dice la historia que pues Ciro, es que cuando se habla sobre personajes como Ciro, es como hablar sobre Rómulo, porque Ciro se vuelve un personaje importante también porque él es quien, como, como tiene auge, más bien ya el imperio persa, medo-persa, ya se unifica y se vuelve una potencia increíble en Oriente, en el próximo Oriente, ¿no? Y lo digo porque también tiene una historia muy parecida a la de Rómulo y Remo. O sea, de nacen Rómulo y Remo, nace Ciro, un familiar, en este caso los abuelos se tratan, bueno, perdón, en el caso de Ciro, el abuelo, ¿no? En el caso de Rómulo y Remo, su tío, los tratan, estos familiares los tratan de desaparecer porque saben que si llegan a grandes, pues van a tomar el poder y mejor se deshacen de ellos para seguir en el poder. Pero se salvan porque otras personas le salvan la vida a estos personajes, a estos pequeños que van a ser grandes reyes y fundadores. Y pues bueno, se convierten en hombres fuertes, poderosos, también hábiles, y terminan destituyendo a sus familiares que trataron de deshacerse de ellos. Voy a hacer un video, de hecho, sobre una cápsula informativa sobre Ciro y van a ver que se parece mucho a la historia de Rómulo y Remo. Porque son personajes simbólicos, finalmente. Y pues bueno, Ciro llega al poder, destituye, llega a quitar el trono a su abuelo Astiages, lo derrota, y pues ya es como se unifica el imperio medo-persa y empieza sus conquistas y pues bueno, llega hasta la zona que colinda con el reino de Lidia. Y es aquí cuando, pues bueno, los persas ya al tener dicho poder, pues Creso se da cuenta de que, pues sí, o más bien por su ambición, pues sabe que los persas tienen grandes ejércitos, grandes ciudades, son dueños ya casi de todo el Oriente Próximo. Ya con Ciro conquistan la parte de Mesopotamia, la propia Babilonia. De hecho también Ciro sale en la Biblia porque pues con su ejército pues derrota a los babilonios, toma la ciudad, eh, conquista también hacia los pueblos del norte, hacia más o menos hacia Armenia, esa zona, y pues llega un momento en el que ya sus fronteras colindan con el del reino de Lidia. Entonces, Creso tiene la grandiosa idea, entre comillas, de atacar a los persas. Él tiene ideas expansionistas. Entonces, él pues consulta oráculos en Grecia, manda a consultar oráculos porque ya les dije, o sea, para ellos era muy importante. Antes de empezar una gran empresa, pues mandaban a gente que consultara los oráculos para saber si era apto que empezaran dichas empresas. Creso consulta los oráculos varias veces para saber, preguntando, pues bueno, ¿qué hago? ¿Expando? ¿Ataco a los persas? ¿Qué es lo que sigue, no? Yo quiero seguir conquistando, yo quiero que el reino de Lía pues siga creciendo, quiero tener más riquezas. Pues
finalmente la Pitia, sabemos que la Pitia es la que da las frases emblemáticas, los versos emblemáticos, los recita. Y el problema de los oráculos era que uno los podía interpretar a su manera. O sea, no te decían tal cual. En los oráculos no te decían así como, pues tienes que hacer esto, luego el otro, y luego ya que hayas dicho esto, hayas hecho esto, después sigues con esto. O no te decían así como que, bueno, va a pasar exactamente esto. Entonces ten cuidado, así te lo decían como a forma de acertijo, así lo comprenderíamos actualmente. Tú tienes que descifrar realmente el mensaje de la Pitia, de todos los oráculos, pero en su mayoría de la Pitia de Delfos. Creso malentiende el mensaje. Él cree que, por lo que le dicen, él entiende el mensaje que le dieron como de, sí, ataca a los persas, no hay riesgo, no va a caer tu reino, tú no vas a perder. Cresos, él cree esto, se cree esa idea, y ataca a Ciro el Grande, a sus ejércitos. En Capadocia es donde empieza a saquear algunas zonas, bueno, entre comillas, importantes. Empieza a atacar una satrapía o territorio de los persas. Los territorios de los persas no estaban divididos en países o estados, estaban divididos en satrapas, que eran células no autónomas, no eran como las ciudades-estado, que pues, cada ciudad-estado era autónoma, sino las satrapías eran muy diferentes. Era una región conquistada en la que todas las personas que estaban ahí eran súbditos, que tenían que aportar con dinero, a fuerzas o pagar tributo y también participar, una parte, ser fieles al rey, jurar lealtad, pero también proporcionarle unidades, ejército, ¿no? Entonces, esas eran las satrapías, y las satrapías también las gobernaba el sátrapa, los famosos sátrapas persas, que eran representantes del, del rey, del rey Ciro en este caso, en dichas regiones, porque el imperio de Persia era tan grande que era muy difícil controlarlo por una sola persona. Entonces, lo que hizo principalmente Ciro, Darío y todos ellos era, pues, dentro de las satrapías tener representantes. Entonces, bueno, ya que sabemos eso, pues justamente los persas, Ciro se entera de que Creso quiere atacarlo, más bien que ya lo está atacando, reúne su ejército, muchísimos pueblos participan y llegan en conflicto, se enfrentan en una batalla en un lugar que se llama Teria, o la batalla de Teria, en donde pues a través de una batalla cruenta, larga, se enfrentan los persas y los lidios finalmente. No hubo un final o un desenlace decisivo, o sea, ninguno de los dos ejércitos gana o pierde, pero sí se ven diezmados por lo menos. Pero los que más se vieron afectados, por obvias razones, fueron los lidios, porque después de eso, los persas llegan a asediar la ciudad de Sardes. Es aquí, en esta ciudad, el último bastión de los sicilianos, los lidios, del ataque de los persas de Ciro el Grande, porque cae finalmente Sardes. Creso termina, pues, derrotado, pero lo más importante aquí es que Ciro no lo mata, le perdona la vida. Por eso les digo que Ciro es como un personaje importante, porque pues es alguien que pues, perdonó al gran rey de Lidia, ¿no? Un rey misericordioso, etcétera. Entonces les digo, durante el asedio de los persas y los lidios, pues ganan obviamente los persas, porque pues no se puede comparar un gran imperio, como ya les mostré, y aparte la cantidad de recursos y de personas que utilizaban los persas no se comparaba con el reino de Lidia. Creso entonces termina subordinado a Ciro, se convierte como una clase de su consejero, le da consejos, Ciro le pregunta varias cosas de repente a Creso y este le aconseja. Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a llegar porque quiero hacerlo poco a poco, no me quiero extender bastante, quiero que sea un poquito más, pues sí, más orgánico, más entendible para ustedes. Estos son los antecedentes entonces de las guerras médicas. Ahí vamos, ya casi llegamos a la rebelión jonia, que es
cuando las ciudades griegas se rebelan contra el imperio de los persas, porque obviamente al caer el reino de Lidia, cae también las ciudades-estado subordinadas, ahora van a pasar a ser parte de, de parte de los pueblos que van a estar sometidos por los persas. Las ciudades-estado una vez, o sea, eso fue lo que ocasionó todo el problema, o sea, primero fueron sometidos por los lidios y después por los persas. No tenían ya libertad y sabemos que para los griegos la democracia, la autonomía y muchas de estas cosas son importantes. La libertad, ¿no? El principio de libertad dentro de los griegos estaba más presente. Es por eso que pues, se rebelan ellos después, que es a donde vamos a entrar en el próximo capítulo. Bonita noche, saludos a todos y pues bueno, estamos aquí.